Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el Día de la Mujer, o más bien los temas pendientes en la agenda en materia de equidad de género, más allá de las marchas y conmemoraciones, es decir, ¿por qué seguimos marchando las mujeres? Para hablar de este tema, me acompaña Fabiola Martínez Ramírez. Ella es doctora en Derecho Constitucional, fue directora general de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el entonces Consejo de la Judicatura Federal y hoy en día es la directora del Departamento Regional de Derecho en el Tecnológico de Monterrey. Fabiola, qué gusto tenerte en Ventana Política. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Verónica, por esta invitación. Encantada de poder dialogar sobre un tema tan interesante. Sin duda, y bueno, tú eres una experta desde el ámbito legal, pero también como mujeres. Yo hacía la pregunta al principio, ¿por qué seguimos marchando las mujeres? ¿Qué nos falta en esta agenda de equidad de género, Fabiola? Pues nos falta mucho, Verónica. Yo abarcaría pues esta pregunta tan importante que haces en tres rubros para dar una respuesta más uniforme. Yo diría que nos falta un camino muy largo para lograr más que la equidad, es la igualdad de género. Que atiende sobre todo a una construcción mucho más justa desde lo sustantivo, desde la realidad social, que va más allá de lo legal, ¿no? Tal vez en las leyes podemos identificar que hay pues disposiciones normativas que van encaminadas a que todos los derechos sean reconocidos de la misma manera para hombres y mujeres, pero lo cierto es que en la práctica no pasa lo mismo, ¿no? En segundo punto, pues diríamos que esta igualdad también requiere de un componente cultural muy importante. No es solamente, digamos, buena voluntad o normas jurídicas, sino hay que remover mucho de la enseñanza, cómo crecemos de nuestra experiencia. Y tercero, pues atiende también a políticas, ¿no? Institucionales, académicas, del gobierno, de los espacios, ya sean públicos o privados, que permitan gestar pues un ambiente mucho más igualitario para todas las personas. Sin duda, y lo planteas muy bien y déjame irte preguntando por esos aspectos porque me parece que redondeas el tema justamente desde todos los ámbitos. La igualdad de mujeres y hombres efectivamente a lo mejor está teóricamente consagrada, ¿no? Justo en la Constitución, en la legislación que nos rige. Y sin embargo, es común decir que los abogados o la técnica jurídica va rezagada respecto de la realidad social. Y entonces muchas veces justo se atrasa todavía y no va al mismo ritmo en todo caso. En la parte de México, en la legislación mexicana, ¿es un tema de legislación o es un tema de aplicación de las leyes lo que permite o permitiría en todo caso a las mujeres ejercer más los derechos que en principio tenemos consagrados? Pues yo diría que es un tanto de las dos, Verónica. Me parece que atiende, y yo creo que aquí es donde habría que retomar algunas raíces de lo que ha provocado esta desigualdad. Se trata de un sistema en el que crecimos todas las personas, un sistema que sobre todo plantea como centro de atención a los hombres y bajo esa dinámica pues todas las políticas, las normas, las prácticas, lo cultural se desarrolla. Y este desarrollo pues lo ejercemos hombres y mujeres, no está destinado a que solamente se ejerza por una persona. Al ser un sistema, pues es muy complejo de remover porque en realidad nos acostumbramos, desarrollamos nuestras visiones, nuestra forma de vida a partir de estas reglas culturales. Por ejemplo, ¿no? Pensar que las mujeres sobre todo ocupan espacios privados como la casa, como la limpieza, como el cuidado de las hijas e hijos, ¿no? Y entonces atiende a toda esta lógica en la cual pues las mismas mujeres y los hombres también desarrollan una dinámica en la que cuando
salen las mujeres a ocupar estos espacios públicos, pues hay una censura porque lo que tradicionalmente pensábamos que era lo que debían desarrollar, no lo desarrollan. Tendrían que estar cuidando en casa a hijas e hijos, ¿no? Y luego, se empieza a advertir gracias a movimientos, sobre todo movimientos que no han sido pacíficos. Yo diría uno muy importante del siglo XIX es el feminismo con todas sus diversas corrientes, que lo que hace es intentar que se reconozcan estos derechos, decir, pues no es necesariamente una tradición y una costumbre que las mujeres solamente ejerzan este espacio, sino que ahora requieren ejercer, como lo acabas de decir, sus derechos en las mismas dimensiones. Y entonces salen, van a la lucha y ahí encontramos un primer insumo para las normas jurídicas, como lo has mencionado. Las normas empiezan a reconocer, oye, hay que tratarlos igual, hay que tener salarios igualitarios, hay que también darles participación en el espacio público, el derecho al voto, etcétera. Claro. Pero luego viene el otro reto, el reto mayúsculo es el de las instituciones, el de las personas, el de los jueces, ¿no? Cuando aplican las normas con esta visión que tendría que reconocer y considerar estas desigualdades históricas, porque no son de hace 10 años, no son, o sea, es de toda la vida, es el grupo mayoritariamente reconocido como un grupo en condiciones de vulnerabilidad por todo este desarrollo cultural que se ha tenido a raíz de que pensamos en roles y en estereotipos de hombres y mujeres que han generado pues que esos derechos se vayan limitando. Sí, y tienes toda la razón por los ámbitos que tradicionalmente no se han asignado y ahora veremos unos datos que me parecen muy reveladores. Pero déjame preguntarte antes sobre un tema que genera también controversia, el tema de las cuotas para, en este caso, mujeres en búsqueda de una mayor paridad, ¿no?, en las funciones. En México ha sido particularmente exitoso en el ámbito político. Es decir, ¿no? Contamos con un Congreso paritario, tenemos requisitos justamente de paridad para los espacios de candidaturas, ¿no?, políticas y demás. Más allá de evaluación, solo preguntarte si crees que el tema de cuotas, que ha sido justamente tan polémico, ¿no?, para ciertos sectores, es un tema que es válido, es decir, digamos, forzar de alguna manera esta integración, en este caso de mujeres, a los diversos ámbitos, porque si no tendríamos que estar a lo mejor esperando décadas, ¿no?, para que ciertos espacios se abran justamente a estas oportunidades. Tu opinión nada más brevemente sobre el tema de las cuotas. Sí, a mí me parece que esto es no solamente necesario, sino es urgente, son acciones afirmativas que de no existir, pues no estarían las mujeres ocupando estos espacios. Sí creo que deben ir acompañadas pues de una política más profunda que remueva eso que ya decíamos, las raíces, ¿no?, donde pues habrá una política de cuidados que requiera mejores guarderías para que las mujeres ocupen estos espacios y sus hijas e hijos puedan estar cuidados, que haya una redistribución de las tareas del hogar, que haya mayor, digamos, posibilidad de que los padres de familia se involucren en el cuidado de hijas e hijos, que los empleos también reconozcan esto. Entonces, significa que sí es muy importante. Si no las tuviéramos, estaríamos pues en un estado muy caótico donde evidentemente no habría esa participación de mujeres. Sin duda, y coincido ahí contigo. Ya después podemos hablar de otras características, pero creo que ese empujoncito sí vale la pena, ¿no?, aceptarlo. Y además, ya no solo en el ámbito público, sino hay una tarea pendiente también en los ámbitos privados, es decir, ¿no?, de empresas privadas. Hablando de este tema de las disparidades, incluso tú lo has escrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reportado que el 70% de las labores de cuidado, es decir, de hijas, hijos menores o adultos mayores o personas con diferentes discapacidades, el 70% de esas labores son realizadas por mujeres. ¿Qué tan importante es contar con un sistema normativo, o sea, previsto legalmente y además digamos que permeen las instituciones, un sistema de cuidados que
apoye el trabajo justamente que actualmente en su mayoría lo realizan las mujeres? Qué interesante pregunta, Verónica, porque yo creo que ese es un punto medular en la desigualdad de género, ¿no? O sea, derivado de toda esta tradición y esta cultura, pues hay un desbalance importante en el desarrollo de tareas de hombres y mujeres. Y si nosotros cuando hacemos a veces ejercicios con los estudiantes, ¿no? Y les preguntamos, ¿cómo imaginas, por ejemplo, a una mujer en qué profesiones? Y normalmente son profesiones donde se desarrollan funciones de cuidado, ¿no? La maestra, la enfermera, ¿no? No quiere decir que esto esté prohibido para desarrollarlo por mujeres o hombres, sino simplemente es justo esta concepción cultural, ¿no? ¿Cómo imaginas a los hombres? Pues es el que está en la oficina, el abogado que sale, el empresario, ¿no? Y esto ha generado lo que tú dices, ¿no? Hace poco se resolvió una opinión consultiva muy importante en la Corte Interamericana, justamente haciéndole un planteamiento con los ojos de la perspectiva de género. ¿Cómo entendemos el derecho al cuidado? ¿No? Y entonces la Corte hace una investigación muy interesante porque además es una de las opiniones consultivas que recogió mayores participaciones de organizaciones, de expertos en la materia. Y lo acabas de decir muy bien, es hasta 3 veces más desarrollan este trabajo las mujeres que los hombres. ¿En qué se emplea la mayor parte del tiempo? Digamos, preparación de alimentos, en limpieza del hogar, en el cuidado de hijas e hijos, personas con discapacidad, como lo has mencionado, en limpiar zapatos, en lavar ropa, ¿no? Y entonces se genera evidentemente una doble carga, ¿no? Hace poco revisaba también las estadísticas de INEGI. Sí. Y lo que señala es que adicional a la carga que tienen digamos, en las funciones del hogar, muchas mujeres también tienen una función en sus profesiones, en sus empleos. Sí. Y entonces se genera una doble carga que está estimada, Verónica, hasta son 38 horas a la semana de doble jornada. Correcto. Entonces, si nosotros preguntáramos cuál es el tiempo que destinan las mujeres, por ejemplo, para cosas de ocio, es 0 minutos. No hay una oportunidad porque siempre hay esta doble convivencia y ahí es donde está el verdadero reto, porque entonces del trabajo las mujeres, fuera y dentro del hogar, ¿no? Exactamente, y las mujeres entonces tienen que elegir, oye, quiero ser jueza o quiero ser ministra, híjoles, pues no sé si me va a dar tiempo porque tengo hijos y entonces la mayor parte del tiempo que destino tendré que dedicarlo, ¿no? Entonces hay una elección que en realidad no tendría por qué ocurrir en un sistema en donde los cuidados tendrían que ser visibilizados, repartidos y remunerados. Y por eso sí es necesario un sistema de cuidados, ¿no? Sin duda, y los datos, como tú bien dices, tanto del INEGI como organizaciones no gubernamentales que se dedican a estudiar eso, nos hablan justo que básicamente hasta doble o triple, digamos, proporción del tiempo que las mujeres, es el tiempo que las mujeres dedican exactamente a estas labores, que además son labores no remuneradas. Y eso implica automáticamente pues una barrera para el empleo formal, no solo para el tiempo del ocio, como decías tú, sino también una barrera cuando estas mujeres necesitan cumplir esas dobles o triples jornadas, pues es una barrera para que puedan acceder a un empleo formal, no solo bien remunerado, sino con prestaciones sociales. Y esto abarca, inclusive, ya se han hecho las estimaciones, hasta 19 millones de mujeres, por ejemplo, en México, que casi estamos hablando del 44%, ¿no? de la fuerza laboral. Eso también es una pérdida enorme en términos de Producto Interno Bruto, de productividad y de avance de país, cuando estamos justamente con estos bajos crecimientos que necesitaríamos incorporar pues a esa otra mitad, ¿no? de la población y de la población económicamente activa, que potencialmente nos daría digamos, un empujón, ¿no? enorme en términos de desarrollo económico. ¿Cómo lo ves tú, Fabiola? Son datos alarmantes. La verdad es que lo dices bien, casi el 30% del Producto Interno Bruto es de ese trabajo que no se paga, ¿no? Que no se reconoce tampoco.
y es mucho más que incluso algunas industrias como la metalúrgica y que nosotros pues volteamos a ver y decimos, bueno, ahí hay una gran proporción de recursos, pero no vemos este trabajo que naturalmente ha sido invisibilizado. Hace muy poco tiempo que los tribunales reconocieron lo que le llaman la pensión compensatoria, que implica ese reconocimiento jurídico, ¿no?, del trabajo que han tenido las mujeres digamos, en la consumación de pues que tengan ingresos las familias, ¿no? Y que antes era invisibilizado, decir, bueno, pues tú no trabajaste, qué pena, yo sí trabajé, estos bienes son míos. Y entonces hay una interpretación que hacen los tribunales de decir, no, para que se pudiera realizar ese ingreso o para que pudieran tener esos bienes, hubo alguien que preparaba la sopa, tenía la ropa limpia, la casa en orden, cuidaba a los niños, cuidaba las mascotas, etcétera. Entonces, proveía de las condiciones para que los demás pudieran justamente, ¿no?, desarrollarse. Proveía de esas condiciones. Entonces, sí creo que es muy importante ese reconocimiento porque en tanto no haya esa reducción, pues tienen menos posibilidades de participación. Y como bien dices, aceptan empleos que a veces no tienen una remuneración idónea, pero que son lo único que puede permitirles ese trabajo en el que compartan el cuidado de esta familia y también su desarrollo personal, ¿no? Y creo que aquí también entra la parte que tú mencionabas al principio y que coincido totalmente, que es este tema cultural. Sin duda, yo creo que hemos avanzado mucho en esta idea de imbuir dentro de las propias familias, ¿no?, en el seno de las familias, pues esta igualdad entre hombres y mujeres, el no discriminar a la hora de decidir, por ejemplo, quién va a la escuela o quién no, o quién se queda justamente realizando los trabajos domésticos y quién sale, ¿no?, a ganar el sustento. Esa parte cultural, ¿qué tan importante es cuando llegas a la concepción de las normas jurídicas? Es decir, ¿van detrás o tienen que ser las impulsoras de todos los cambios y reformas que aún nos faltarían? Pues yo diría que son insumo, pero también son consecuencia de la aplicación de la norma jurídica. Son insumo porque pues quienes diseñan las normas jurídicas debieran considerar pues este sistema en el que crecimos y entonces asumir como un desequilibrio de punto de partida, ¿no?, para crear estas cuotas que tú llamas, para crear leyes donde reconozcan esa igualdad formal. Y luego en la aplicación también reconocerla, ¿no? Decir, oye, no está mal que haya un concurso solo para mujeres, para poder obtener tal vez una plaza de investigador o investigadora. No está mal para ser jueza o juez, ¿no? Justo porque tú dices, hay una visión, un contexto que me permite identificar que si no lo hacemos por esta vía, nunca vamos a poder lograr este impulso, ¿no? Que tú bien atinadamente lo dices. O sea, hay menos posibilidades de que las niñas, por ejemplo, vayan a la escuela. Y de hecho, desde la teoría del feminismo se han desarrollado conceptos. Uno de ellos es muy importante que se llama la feminización de la pobreza. ¿Quiénes tienen mayores posibilidades de caer en condiciones de pobreza? Sí. Pues las niñas y las mujeres, ¿no? Claro, siempre. Entonces, no reconocerlo pues sería difícil. El tema cultural es el principal. Lo decías al inicio, Vero. ¿Cuánto falta y por qué seguimos marchando? Dice ONU Mujeres que son más de 2 siglos los que hacen falta para que logremos una igualdad. Exactamente. Y si no tomamos acciones afirmativas, pues nos faltarían, creo que todavía, ¿no?, cientos de años más. Cuéntame de la parte de la justicia, es decir, dentro de la impartición de justicia, que es uno de los ámbitos en los que tú te has desarrollado. Y creo que hay dos vertientes. Una es, tú lo mencionabas, la impartición de justicia con esta perspectiva de género, pero la otra es también cómo funciona el Poder Judicial y qué oportunidades hay justamente para el desarrollo, ¿no?, de la carrera judicial, el desarrollo de las mujeres dentro de la judicatura a nivel federal y a nivel local. ¿Cómo están esos dos ámbitos? ¿Cómo conviven? ¿Y cuáles han sido tus experiencias? La perspectiva de género como metodología ha sido muy importante, ¿no? Desde hace ya algún tiempo, yo diría desde 2016 que se desarrolla una metodología importante
para que cuando lleguen los casos al ámbito de la justicia se pueda aplicar esta metodología que analiza asimetría de poder, desigualdad en las partes, el contexto, ¿no? Si hay algún estereotipo, algún prejuicio cuando se resuelve, ¿no? Ejemplo, en un caso de violencia sexual, pensar, pues, ¿qué hacía tan tarde? ¿Por qué venía vestida de esta forma? Eso lo logra reivindicar una metodología aplicada de manera correcta, ¿no? Uh-huh. Es decir, la perspectiva de género corregiría esos sesgos, ¿no? O esos prejuicios. Y se trata de justamente eliminarlos, ¿no? Para que en una resolución eso no sea lo que, digamos, los factores determinantes, sino los objetivos, ¿no? Lo que haya sino los pruebas. Objetivos. Es correcto, claro, ¿no? Entonces claro, es muy importante y la verdad es que ha tenido una función muy valiosa porque también ha permitido que cuando ya llegue a la fase final, pues haya sentencias que hayan definido el contenido de muchos derechos. Ejemplos, derechos sexuales, reproductivos, que antes no estaban asignados a las mujeres, ¿no? El derecho a maternar o no, y muchos otros más, ¿no? La segunda parte que refieres, Vero, es muy importante también porque lo que hace es promover que haya mayores posibilidades para las mujeres en su participación. Hasta hace algunas décadas podríamos encontrar un poder judicial donde había un desequilibrio importante, la mayor parte de jueces y magistrados hombres, hasta el 80% llegaron a tener en la composición del poder judicial, ¿no? Gracias a estos concursos solo para mujeres, gracias a estas acciones afirmativas, pues hoy pensaríamos que al menos por ley sí podría incidir en que haya una participación casi igualitaria, ¿no? Creo que hace falta esa perspectiva hacia los poderes judiciales locales. Se ha ido empujando el tema y ¿quién lo ha ido empujando? Las mismas leyes, los movimientos sociales, ¿no? Los referentes internacionales que apuntan a que las mujeres requieren también ocupar esos espacios. En alguna etapa tú preguntabas desde esta experiencia, pues se hicieron estudios incluso para identificar algo que se denomina los techos de cristal, que son aquellas prácticas o políticas o leyes que se llevan o se implementan en un determinado espacio que son invisibles, pero que impiden el ascenso de las mujeres. Entonces, que son frenos, ¿no? Son Absolutos, frenos, sí. Uh-huh. Es correcto. Entonces las mujeres, ¿por qué no asciendes? Bueno, pues porque no hay condiciones idóneas para que las mujeres ocupen espacios de liderazgo. A lo mejor tienes una composición tanto en lo público como en lo privado que pareciera paritaria, pero volteas y dices, oye, pero no es la gerente, no es la que decide, sino son mujeres obreras, la mano de obra. Entonces, pues creo que todas estas medidas han logrado que de alguna manera se vaya empujando el tema. Creo que la participación de la justicia es determinante porque ahí también se rompen muchos estereotipos, ¿no? Y logran permear, las sentencias permean también en lo cultural, en este comportamiento de lenguaje, de entender que todo este sistema en algún momento tiene que permitir que haya una igualdad real, ¿no? Una igualdad sustantiva. Y esto también empieza desde las aulas y de las propias estudiantes de derecho, que yo no sé si sigue siendo, porque me parece que era una constante que hay más estudiantes de derecho mujeres que hombres, y luego cuando vemos a la hora de que se traslada en quienes ejercen, ¿no? Verdaderamente las carreras, pues ahí es en donde ya hay mujeres que o por estos techos de cristal o por estos roles, ¿no? Que tienen que asumir, pues ya no llegan a desarrollarse y a ejercer plenamente, ¿no? la carrera, ya sea en el ámbito público o privado, ¿no? Estas abogadas. ¿Cómo los ves tú desde la academia? Me parece que ahora ya hay una participación casi igualitaria. En algunos salones, por ejemplo, llama la atención que hay mayor participación de mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio de la carrera de Derecho, en la abogacía. Pero yo creo que acabas de dar en el clavo el tema de la academia, el tema de la participación de las instituciones académicas es determinante y yo diría no solo las que imparten la licenciatura en Derecho, sino tendría que ser un modelo educativo que va incluso en otros grados anteriores, ¿no? Desde la primaria, ¿no? La secundaria.
donde tiene que permear esta idea de que la igualdad se representa en una práctica, es una verdadera convicción. Y yo creo que también ese modelo cultural al que nos hemos referido anteriormente, que es lo más complejo, solamente puede cambiar cuando nosotros enseñamos desde una perspectiva distinta. Es decir, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres tenemos diferentes gustos, la diversidad es parte de los derechos humanos, pero eso no puede ser una condición para que genere desigualdad. Tiene que haber, decías al inicio, una práctica reiterada de no discriminación, tiene que haber una labor convencida, ¿no? Donde haya un verdadero reto para que nosotros a las nuevas generaciones les enseñemos un modelo distinto, un modelo en el cual pues no tengan esa carga cultural que es tan compleja, no solamente para las mujeres, yo diría también para los hombres, ¿no? Esta idea del que provee, de la fortaleza, del Sí, que no incluso para las llora. carreras, ¿no? También estas carreras STEM, ¿no? De fomentarlo, que puedan participar incluso más mujeres. Hablaba de la de derecho que tiene una alta afluencia de mujeres, pero faltan todas las carreras científicas, técnicas, ¿no? Ingenierías, matemáticas, todo eso son un ámbito todavía, creo que para desarrollarse mucho en ámbitos de participación de mujeres, ¿no? Claro, son carreras pues que tú ves cuando ya se van a graduar, o sea, son minúscula la participación de Exacto, mujeres. Y exacto. dices, también pueden ser ingenieras mecánicas, también, ¿no? Uh-huh. O sea, hacen ciencia, Aeronáuticas, exacto, aeronáuticas. exacto. Exacto. Y también los hombres, ¿no? De decir, por ejemplo, en temas de preparación de alimentos, donde pues hay chefs muy reconocidos, este, hay participación de hombres. Este tema tiene que llevarnos a un movimiento de reconocimiento de que esto que hemos creído como la tradición, lo correcto, lo que así siempre fue, tiene que ser evaluado de forma crítica para saber qué es conveniente o no. Por supuesto. Pues ahí está, Fabiola. Muchas gracias por platicar con nosotros y creo que pues ahí están las respuestas de por qué seguimos marchando. Seguimos marchando por igualdad de oportunidades en educación, por contar con infraestructura necesaria, con la legislación necesaria, con los sistemas de cuidados que nos ayuden a podernos integrar en mayor medida a la fuerza laboral o a las actividades que finalmente cada quien desee. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros en esta ocasión. Al contrario, muchas gracias, Verónica, y qué alegría que sigamos compartiendo estos temas. Es una forma que puede aportar también un granito de arena para ese convencimiento y esa confrontación de este modelo en el que crecimos, pero que no necesariamente es el más adecuado y que garantice estas condiciones. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Mi cuenta en X, antes Twitter, es @Verónica Ortizo y en Instagram @Verónica Ortizo MX. También los invito a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a vernos y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.